Queremos determinar el dominio y la gama de una función dada el gráfico de la función. Un dominio es un conjunto de todos los posibles x valores de la función, y el rango es un conjunto de todos los posibles valores de la función. Bien, x los valores son a lo largo del eje horizontal, y los valores son a lo largo del eje vertical. Para ayudarnos a determinar el dominio de esta función, queremos proyectar esta función en el eje x o analizarlo, para determinar cómo funciona el gráfico de izquierda a derecha. Entonces, si debemos proyectar esta función en el eje x, o si tengo una luz brillante hacia arriba aquí que está brillando en la función, produciría una sombra en el eje x de -2 a +4. Pero aviso, como tenemos un punto abierto a x igual -2, para que no incluya el valor de -2. Para hacer un punto abierto. Pero porque este punto está cerrado, incluiría +4. Así que el dominio de esta función será el intervalo de -2 a +4 no incluyendo -2, pero incluye +4. Y podemos expresar un par de formas. El uso de desigualdades podemos decir que x es más que -2 y menos que o igual a 4. O si deseamos expresar esta utilización de la nota de intervalo, será el intervalo de -2 a +4 donde está cerrado en +4 o incluye +4, por lo tanto hacernos un soporte. Y es abierto el -2. Por lo que utilizamos una paréntesis redonda aquí. Ahora para la gama, vamos a hacer el mismo tipo de análisis, pero ahora queremos proyectar la función en el eje, y analizar el gráfico para determinar cómo funciona verticalmente. El punto más bajo en este gráfico estará a la derecha aquí en y igual 0, y luego aviso cómo se extiende todo el camino hasta y igual +8. Y en este caso, incluye 0 y también incluye +8, por lo tanto el rango sería el intervalo cerrado de 0 a 8. De nuevo, vamos a expresar esto utilizando las desigualdades como, y es mayor que o igual a 0 y menos que o igual a 8. O utilizando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 0 a 8, y está cerrado tanto en 0 y 8 porque incluiría los contenidos. Ahora echemos un vistazo a otro ejemplo, otra vez. Primero intentaremos determinar el dominio, cuál es el conjunto de todos los valores x posibles, y los valores x están a lo largo del eje horizontal. Así queremos proyectar esta función en el eje x, o analizarlo para determinar cómo hace moverse de izquierda a derecha. Bien, el punto más izquierdo en este gráfico estará a la derecha aquí en x igual -2, y entonces incluiría cada x valor todo el camino hacia afuera de +2. Pero aviso que tenemos un punto abierto a la derecha aquí en x igual 2, por lo tanto no incluye +2, por lo que es un punto abierto aquí. Incluye este punto aquí, por lo que está cerrado aquí. Así que el dominio será intervalo de -2 a 2, incluyendo -2, y no incluye 2. Así que podemos decir que x es mayor que o igual -2. Y menos de +2, o usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de -2 a 2, cerrado en -2 y abierto en 2. Ahora, para determinar el rango, queremos proyectar la función en el eje y el eje vertical, o analizar la función para ver cómo funciona verticalmente. El punto más bajo en este gráfico estará a la derecha aquí en y igual -4. Aviso como incluiría -4 porque este punto está cerrado. Y entonces el gráfico incluye todos los valores en todo el camino hasta +4, no incluye +4. De nuevo porque este punto abierto. Así que el rango será el intervalo de -4 a 4, incluyendo -4 pero no incluye +4. Así que tenemos que y es mayor de o igual a -4 y menos de 4. Usando desigualdades o usando la notación de intervalo de -4 a 4, abierto en 4, y cerrado en -4. Bueno. Espero que encuentre estos dos ejemplos útiles. Llevaremos a mirar dos más en el siguiente video.